Muy buenos días, gracias a Dios. Buenos días, bendiciones. Tiempo de Dios. Tiempo de compartir su palabra por la gracia de Dios. Está latiendo el corazón, despertamos, dormimos. Nos levantamos, sigue latiendo el corazón por la gracia de Dios, gracias a Dios. Un día más, un día menos, comencemos para compartir su palabra en esta mañana. Saludos a todos los creyentes. Es necesario compartir su palabra porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, su espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la palabra de Dios, de Génesis al Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le vamos a dar lectura en esta mañana, una reflexión, un pequeño estudio de su palabra. La lucha no es contra sangre y carne, es el título de esta mañana. La lucha no es contra carne y sangre. Así le vamos a dar lectura en la epístola de los Efesios, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 6, versículo 10, 11 y 12. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está Dios, por medio del apóstol Pablo, en el Espíritu, aconsejando a los creyentes cómo y qué debemos hacer, porque tenemos una lucha constante. Esta lucha es desde que entró al camino como creyente. Muchos pensábamos que las cosas, los problemas, las dificultades iban a terminar cuando nos hiciéramos creyentes o seguidores de Cristo. Pero las cosas y los problemas, las tribulaciones, muchas cosas siguen. Pero ahora con la fortaleza, el apóstol Pablo dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él nos da la fortaleza y las fuerzas para seguir, para luchar, porque la lucha sigue. La lucha es constante, día, tarde, mañana, en las madrugadas. Por eso muchas de las personas, muchos de nosotros nos levanta. Es Dios el que no nos deja dormir en la madrugada, 2, 3 de la mañana, porque la actividad de la maldad es más dura en las madrugadas. Por eso Dios nos levanta a orar, a interceder por hermanos, hermanas, gentes que no conoces, que sueñas en visiones o sueñas como una realidad, cosas que están pasando, choques, accidentes, gentes en los hospitales, en las cárceles, en las calles, acontecimientos, por ahí que hay actividad de maldad en las regiones celestes, y contra ellos es nuestra lucha. La lucha es constante, no se va a terminar hasta que Jesús regrese, porque no tenemos lucha contra la carne y sangre. La carne y sangre son los seres humanos no es nuestra lucha. Cuando comprendamos esto, cuando entiendamos este pasaje de la Escritura, cuando entiendamos que no tenemos la lucha contra la sangre y la carne, contra los seres humanos, el tío, la tía, el papá, la mamá, el hijo, la hija, el vecino, la vecina, el jefe en el trabajo,
que nos hace la vida imposible, el supervisor, en la escuela, en el deporte, donde sea, en la tienda, cuando estás haciendo fila, llega gente y se te mete enfrente en la fila. La lucha no es contra ellos, es contra los espíritus que controlan a las personas que no son creyentes, el alcohólico, el drogadicto, el blasfemo, el rebelde, el que te hace la vida imposible en tu trabajo, donde quiera que estés, que constantemente es una piedrita de tropiezo, le llaman piedra de tropiezo. La lucha no es contra ellos, contra el vecino que barre y que te avienta la basurita a la junta y luego te la regresa, porque tú no se la aventaste, pero el aire, tal vez las ramas. Acá donde vivo yo, en la esquina, yo vivo en contraesquina y del otro lado ya es otra propiedad. Y hubo un tiempo que regresé a la casa y pues ya no, en muchas de las ramas, porque hay un árbol que atraviesa al otro lado y mocharon todas las ramas y las aventaron de este lado. No dije nada, porque yo he comprendido y muchas de las veces, la mayoría de las veces, yo voy en triunfo, en victoria, porque he entendido que mi lucha no es contra la sangre y la carne. Mi lucha no era contra la persona que hizo eso, porque hay actividad de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta mañana van a ser las 6 de la mañana. Exactamente son las 6:01. Me levanto antes a las 5 y antes de las 6 por causa del trabajo, por la costumbre. Y ahorita los que en este horario más o menos se levantan para ir a sus trabajos o a la escuela, se dan de cuenta que mucha actividad, mucha gente, mayoría de la gente, mucha gente está regresando de la actividad nocturna, algunos de trabajo, pero muchos como el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se desalta el diablo. Muchos regresan de los antros, hay accidentes. Yo he visto accidentes, gente tirada en la calle por las borracheras. Vienen en los camiones, en los carros. Porque en esta mañana va regresando la gente que estuvo controlada por principados, por potestades, por los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mucha gente que viene regresando de los antros, del vicio, que se amanecen, porque muchos se amanecen en las fiestas, por la actividad que está controlada por espíritus, porque la cosa es espiritual, no es carnal, porque aunque andamos en la carne, aunque vivimos en este pellejo, decía el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo, aunque andamos en esta carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque aunque andamos en la carne, vivimos en la carne, no peleamos, no militamos según la carne. Entonces el apóstol Pablo lo comprendió como todos los apóstoles y los antiguos y los primeros que fueron antes de nosotros y los que estamos ahora. Debemos entender y comprender que no militamos según la carne, que no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestras almas son aún más poderosas, porque la guerra es espiritual y las armas son espirituales. Ahí más adelante, en los versículos que siguen, ahí describe el apóstol Pablo toda la armadura de Dios. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces ahí viene la armadura y está en nosotros de tomar la armadura. Y una de las armas, y muy poderosa, es esta. Es la palabra de Dios, espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí tenemos todo un poder. Es una de las armas. Y las demás, los que ya sabemos, ya los conocemos, y cuando tenga tiempo, ahí más abajo lo dice. Porque tenemos lucha. Y la lucha no es contra, lo vuelvo y lo repito, contra tu suegra.
porque a casi nadie le gusta la suegra, o tienen pleitos, no lo puede ver al suegro, la suegra, el vecino, la vecina, el trabajo, y otra vez si lo tienes que ver. Yo ya me acostumbré, a mí ya no me molesta trabajar al lado de Satanás, porque he entendido, no es él, no es la persona, no es la sangre y la carne, es el mismo diablo. Entonces a mí ya no me molesta trabajar con quien tenga que trabajar, sentarme con quien tenga que sentarme para viajar al ir al trabajo, porque lo he entendido y ya me controlo, tranquilo, relax, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. El fruto de la carne son más, los frutos de la carne es pleitos, celos, iras, contiendas, orgías, borracheras, maledicencias, maldiciones, traiciones, los deseos de la carne. Sabemos y comprendemos cuando tenemos discernimiento y discernir los espíritus, podemos discernir quién es creyente, quién no, en su forma de hablar, en su forma de moverse, en forma de criticar, de chismear, como vemos. Entonces nos damos cuenta, y cuando entendemos, entiendemos que esa persona está poseída y está controlada por gobernadores, por huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque hay actividad. Entonces le pedimos a Dios, abre mis ojos espirituales para comprender y entender y no molestarme, no enojarme. Cuando el ser humano me hace la guerra, cuando el vecino, la vecina, la prima, la tía, el hijo, la hija me hacen la guerra, que no son ellos, porque tengo una guerra y es espiritual. Y la lucha y la guerra y la milicia no es carnal, sino es espiritual, y se lucha y se triunfa cuando entendemos y comprendemos que andamos en el Espíritu y que tenemos que vivir y controlar en el Espíritu. Bendiciones.